no cualquier crimen, el crimen de un ministro. Se dijo en un primer momento que el crimen de ese ministro era, bueno, que el hombre se había caído, se había golpeado, tal vez un infarto. Con el correr las horas empezaron las dudas, pero todavía no aparece claro de qué se trató. La familia, frente a la falta de una investigación judicial potente, clara, salieron a denunciar justamente que eso que habían querido presentar como un accidente o una muerte natural era lo que parecía, un crimen. En Catamarca ocurrió un hecho grave, porque finalmente ayer se conoció la muerte del ministro Juan Carlos Rojas. Ocurrió en su domicilio, pero la segunda autopsia es mucho más asertiva de lo que algunos suponían. Hasta aquí aparecía Barrio Nuevo diciendo que no tenía dudas de que lo habían matado. La hipótesis que hoy investiga la justicia es que se trató de un homicidio. Pero todo sale a la luz. Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, no tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado. Lo tuvieron de rodillas y lo golpearon. Le reventaron el rostro, la boca, le reventaron un ojo. Lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron, rompiéndole la base del cráneo. Le hicieron una abertura de extremo a extremo. Lo arrastraron y lo tiraron en el patio. No hicieron notar ningún hecho irregular, un hecho violento, de inseguridad. No, precisamente yo me hice presente en el lugar del hecho, trabajé en conjunto con la gente del Ministerio de Seguridad. No hemos notado nada extraordinario, digamos, como para pensar en una muerte violenta. Se encontraba afuera, es lo único que puedo decir, de la vivienda, en la galería, pero bueno, como detalle eso nomás. Después no se ven signos de violencia a primera vista. Todos sospechosos a esta altura. Ahora no saben quién fue. Necesitamos saber el porqué. Necesitamos saber. Que esto no puede pasar, hoy le pasó a mi papá, le puede pasar a cualquiera. Cecilia, ¿qué hay detrás de este caso? Lo que se sabe hasta el momento es que hay un homicidio, según la justicia, pero hay una autopsia que dice algo y una segunda autopsia que da otro resultado. ¿Qué pasó en la primera autopsia? Que no se habló de las lesiones que el ministro tenía en el cuerpo. ¿Y por qué se habla en la segunda? ¿Y por qué todavía no hay detenidos? Es un misterio. ¿Qué le pasó a Rojas? Lo que pasa es que no sabemos. Entre que una persona se caiga y se golpee, a que, como dicen los hijos, lo hayan tenido arrodillado, golpeado, hay mucha diferencia. Esto en algún cuerpo tiene, en la autopsia tiene que aparecer. Ayúdeme, doctor. Sí, en la primera autopsia, Rolando, la descripción de las lesiones era muy escueta. ¿No? Hablaba sobre ¿Esto que es impericia o encubrimiento? Digo, a esta altura... Desde el punto de vista judicial no lo sé, pero desde el punto de vista médico lo que decía era que era un traumatismo de cráneo encefálico, un hematoma subdural. No hablaba de otra cosa. En una segunda, en la ampliación de la autopsia, en la segunda autopsia, como dice Ceci, lo que se determina es un hematoma subdural, frontal, un traumatismo del cráneo, para un traumatismo habla claro, golpe. Claro, un golpe en la parte posterior de la cabeza y una fractura de cráneo. Y a partir de ahí una serie de 14 lesiones en el cuerpo que no se habían descrito en la primera autopsia. No, que son escoriaciones. No se habían tomado muestras de esas lesiones. Claro. Porque también es muy importante la data de esas lesiones. Si eran vitales o no. Exactamente. Porque lo que dicen los hijos, lo que denunciaron esta semana, es que el fiscal, el Lautaro Palacios y los médicos que participaron de la autopsia dejaron pasar este detalle. Ahora, es la muerte de un ministro. ¿Hace falta investigarla tan mal? O quizás quisieron investigarlo mal para tapar algo, porque quisieron hacer que parezca un accidente. De hecho, la primera hipótesis era del accidente, la segunda... No figura en ningún código, pero si se muere alguien importante, se cuidan. Salvo que no quieran investigar por alguna razón. Porque claramente, bueno, Juan Carlos Rojas era ministro de Desarrollo Social en la provincia de Catamarca. Ministro de Desarrollo Social. Era además el secretario de la UTGRA, del gremio de los gastronómicos de Catamarca. Además, amigo de hace 40 años de Luis Barrio Nuevo. El secretario general de la Unión de Gastronómicos. Digo, un tipo importante y conocido. Barrio Nuevo fue el primero que dio el alerta sobre los golpes en el cuerpo.
Porque el fiscal... Barrio Nuevo, que no es el médico ni el forense. A ver, el fiscal entregó el cuerpo después de la primera autopsia, que no hablaba de un accidente, una muerte natural, entregó el cuerpo a la familia. Entonces, la segunda autopsia... ¿Al fiscal lo apartaron? Lo apartaron, lo terminan apartando. Una segunda autopsia se hace con Rojas en una camilla vestido para el velatorio. Claro, la ropa ya estaba cambiada. Cuando hacen la descripción los médicos que hacen la autopsia, en la primera autopsia, refieren que tenía unos boxers colocados que estaba, de hecho están las fotos, porque así lo encuentran. Claro, en la segunda autopsia, la primera descripción dice vestido con pantalón negro y camisa blanca. Sí, lo estaban por enterrar. Y zapatos. Lo hicieron la segunda autopsia 24 horas después, antes de que el cadáver sea inhumado, y los médicos encontraron estos detalles que no habían aparecido en la primera autopsia. Fue Lautaro Palacios el que ordena la segunda autopsia por las dudas que se empezaron a generar. O sea, el propio fiscal que ahora fue apartado fue el que ordenó la segunda autopsia. Sí, pero también hubo una detenida de apellido Nieves, que era la empleada doméstica y pareja del ministro. Ella fue detenida por una llamada, dijo que, bueno, el fiscal argumentó que había inconsistencias en el relato y después la liberan, porque hubo irregularidades también en la toma de esa indagatoria. Tengo en línea a Fernando Rojas, es el hijo de Juan Carlos Rojas, el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, asesinado. Fernando, Rolando Graña te habla, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos, y acá estamos. ¿Qué pensás de la muerte de tu viejo? Y la muerte de mi papá, lo que pensamos nosotros en la familia es que nuestro padre tuvo una larga trayectoria por distintos lugares, por gastronómicos, en la actividad gremial de UTGA. También fue diputado de la provincia con mandato completo y estuvo en otras actividades que nunca tuvo un problema o inconveniente. Asume en desarrollo social y antes de completar... Sí, no, pero cuando te pregunto qué pensás, te pregunto qué pensás, si fue un crimen o no. Por supuesto pensamos un crimen. Nosotros en el primer momento, yo soy la persona encargada de encontrar el cuerpo de mi papá, porque iba siempre a visitarlo, ¿sí? Cada tanto, y eran nuestros domingos los días de charla, de compartir cosas, y cuando ingreso a la galería me lo encuentro con esto. Vos lo encontraste, entonces, vos sos el que avisa que lo encontró. Exacto, sí, inmediatamente llega la policía porque esto nos informa. ¿Y cómo estaba esa escena? Porque en un momento dado también circuló la versión de que vos habías limpiado la escena del crimen. Sí, bueno, ahí justamente esa es la versión que están queriendo plantar ciertas personas que creo que están tratando de encubrir esto. Y nosotros lo hicimos evidente con la foto que mostramos el otro día en los medios, donde se observa el cuerpo de mi papá y, bueno, mancha de sangre. Esa foto fue sacada por la policía, o sea que si yo limpié la escena del cuerpo, esas manchas no deberían estar. ¿Tu padre qué síntomas o qué señales tenía, según la interpretación de ustedes, de que hubiera sido golpeado? A ver, yo lo encuentro boca abajo a mi papá, ¿sí? Cuando yo veo eso, veo la escena esa, trato de darle vuelta a ver si respiraba algo y me encuentro con toda una cara desfigurada. ¿Desfigurada? Sí, con golpes y lleno de moscas, producto de que estábamos teniendo unos días muy calurosos. ¿Sí? Así que sangre, moscas, entonces yo trato... O sea que eso no daba para la impresión de que solamente se hubiera caído, sino que lo habían golpeado antes. Sí, yo no presté atención a las otras lesiones en ese momento. Yo lo que recuerdo de ese día, lo primero es observar la cara de mi papá, ¿sí? Toda lastimada. Entonces, no en ese momento me pasa a mí una situación de que a mi papá lo hayan matado, lo hayan torturado, nada, porque era una persona que no tenía problemas con nadie. Entonces, pensar una situación así era muy difícil. Y en el estado de shock, yo llamo a un compañero de él, porque yo me trabé en ese momento, no sabía si era 911, 111, 102 de los nervios. Entonces llamé al compañero que anda la información rápida, a un compañero de mi papá, y le dije, mientras venía en camino, por favor, que se complete la policía. Todo esto fue muy rápido y llegó la policía inmediatamente y nos sacan afuera. De ahí es la última vez que yo tengo contacto con el cuerpo de mi papá, digamos, lo podemos ver, porque de ahí fue retirado, nos sacan a nosotros afuera, fue retirado por la morgue, después nos entregan... ¿Levantaron huellas digitales en el lugar? Nosotros tuvimos que realizar una denuncia de encubrimiento hace un mes atrás porque hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta con la seriedad. A pesar de que yo al primer policía que llega le digo, el que se encuentra en el piso es mi papá y es el ministro de Desarrollo Social. Fui claro
para que esto fuera tomado, digamos, con la mayor delicadeza posible, ¿sí? Cuando el fiscal les devuelve el cuerpo, les entrega el cuerpo y les dice que la muerte fue a causa de un traumatismo de cráneo que no tenía ninguna relación con un hecho violento, ¿qué pensaron ustedes? Porque vos lo habías visto y como confirma la segunda autopsia, tu papá tenía un golpe, por ejemplo, en el ojo, en el ojo izquierdo tenía un golpe que podría haber sido tranquilamente un golpe de puño. Yo se lo comuniqué a la parte cuando a mí me empiezan a tomar declaraciones, le comuniqué eso a la gente de investigaciones y la gente de investigaciones me desviaba la cuestión diciéndome que son lesiones propias de la caída, natural. Raro, siendo un ministro, raro. Exacto, sí. Yo les hacía referencia. Aunque sea por respeto a la investidura de tu viejo, deberían haber investigado un poco más. O sea, parecía que no querían quilombo, ¿no? ¿Vos pensás que pudo ser un crimen político? Mire, nosotros entendemos que por toda la actividad que él tuvo durante sus años nunca tuvo un problema, entra a desarrollo social y ahí hay un inconveniente, ¿sí? Que nosotros creemos. Hoy, a esta altura, porque nosotros nos costó obtener el expediente, a primera hora decretan secreto de sumario y nosotros no sabíamos qué pasaba con la muerte de mi papá por casi más de 15 días. Después nos entregan un poco del expediente sin la foto y ya unos días antes de abril podemos lograr que nos entreguen parte del cuerpo con la foto y ahí tomamos conciencia de la situación. Entonces, Fernando, ¿qué tal? La casa, ¿cómo funcionaba? Tu papá siendo ministro y siendo un hombre, bueno, que tenía un montón de tareas, ¿quién había en la casa? ¿Quién entraba? ¿Cómo salía? ¿No había seguridad? ¿No había gente, empleada doméstica? ¿Estaba solo totalmente ahí en la casa? Ahí quiero dar un dato con respecto a la chica, a la empleada doméstica. No era empleada doméstica, es empleada de UDGRA, ¿sí? Que ahí realiza la limpieza ella y en muy pocas ocasiones, cuando era necesario, mi papá la llamaba para que le haga una limpieza a casa, pero no era empleada de mi papá de forma directa. El domicilio de mi papá, como pudieron ver en muchas fotos y videos que fueron publicados, en una casa común de barrio, ¿sí? Nosotros somos una familia que arrancamos muy debajo y vivimos con lo básico, o sea que no era una casa que tenía, digamos, todo lujo y detalle y seguridad al extremo, una casa simple, ¿sí? Y con respecto a las llaves, quiero comunicar que mi papá era una persona que tenía muchos juegos de llaves, no solo lo tenía yo, lo tenía él, habían copias en el sindicato, copias en la camioneta, habían copias que tenía nuestro hermano más chico también. O sea porque lo que dice es que estaba la puerta cerrada con llave. Correcto, sí, por eso yo quiero aclarar que no era el único que tenía el juego de llave. Acá cualquiera por ahí, cuando mi papá se iba a Buenos Aires por cuestiones de trabajo, ¿sí? El vehículo de mi papá quedaba a cargo de los choferes o personas de confianza de desarrollo social y todas las llaves quedaban ahí, las llaves de la casa, de UDGRA, de desarrollo social y del predio gastronómico. Sí, Fernando, todas las llaves de la casa tenían puesta, todas las puertas estaban con llave puesta, menos la puerta por la que vos ingresabas los domingos. No, ¿Esto solamente es así? la llave estaba puesta del lado de adentro del portón por donde él ingresa al vehículo. Las otras puertas estaban con llaves, pero sin llave puesta. ¿Y sobre ninguna de esas puertas se levantaron huellas digitales? La verdad que nosotros, en el momento que nos sacan afuera, interviene toda la justicia, quedan adentro, no tenemos idea realmente qué hicieron adentro. Está bien, pero tu abogado, ¿no pusiste un abogado para saber lo que pasa? ¿Y cómo entraron además? Porque si las puertas estaban cerradas... Estaban cerradas, claro. ¿Cuál es la hipótesis? Claro, en un momento acá se cerró, no hay nada violento, no hay puertas forzadas, esto es una muerte natural y a partir de ahí era tratar de ver cómo conseguimos lo que estaba en el expediente, porque no los querían atender, el fiscal no los encontramos, no nos querían dar... Está bien, pero es muy raro que a la familia de un ministro los fiscales no le den pelota. Justamente por eso nosotros denunciamos el encubrimiento, porque esto ya no daba para más. ¿Y el gobernador qué actitud tuvo con respecto a esto? Cuando ustedes, tomaron contacto con él para decirle, mire, queremos averiguar qué pasó con nuestro padre, ¿no dijeron? El gobernador, al igual que muchas de las figuras, digamos, del arco político de Catamarca, cuando fue el velatorio, se acercaron, dieron sus condolencias y de ahí no tuvimos más contacto. ¿Nunca más lo llamó el gobernador de Catamarca? No. ¿Y la relación con Luis Barrio Nuevo cómo está? Y a ver, la relación de Luis Barrio Nuevo, lo que podemos decir que la familia no tiene contacto con él, ¿sí?
desde un principio, porque en un momento nosotros quisimos hacer una marcha y él los mandó a decir con un enviado de ellos que no hagamos marcha. Y creo que quedó en evidente el otro día en Radio Misto hay que hacer marcha. Fernando, te agradecemos el contacto. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a una información urgente.